celebramos que la carrera de profesorado secundaria en matemática de nuestro instituto se haya puesto la tarea al hombro de organizar una jornada de investigación educativa, ¿no? Desde un área que llamamos ciencias duras, para articular con las ciencias sociales, la investigación educativa de las ciencias sociales, como es la agenda que nos toca hoy en día, ¿no? Y lo hacen desde un escenario, si se quiere, de trauma social, ¿no? Por consecuencias de la pandemia mundial que estamos viviendo, y sabemos que las dimensiones emocionales y afectivas están presentes en esta jornada, que nos reunimos para hablar justamente de investigación en la formación docente. Y nosotros creemos firmemente que la investigación debería ser en los institutos, digamos, terciarios, una función sustantiva. Muy bien. Que debe ir de la mano con la docencia. Muy bien. Debe ir de la mano. Y además porque creemos que debe formar parte del perfil profesional docente, ¿no? También totalmente de acuerdo. Para sustentar esta concepción, ¿no?, del rol que tenemos y del oficio como trabajador de la educación y bueno, como oficio de investigador. Creemos que la investigación debe ir de la mano, no solamente por eso, sino porque tiene que buscar el conocimiento, en búsqueda de un conocimiento de calidad, y trabajar por la inclusión. Nosotros creemos que estos conceptos de calidad y de inclusión no tienen por qué estar reñidos. No son conceptos antagónicos, ¿no? Sirve para transformar la realidad y justamente tiene como principio ético, tiene como principio político y pedagógico el permitir el ejercicio, digamos, del derecho a la educación. Debe garantizar el derecho a la educación. Por eso son términos que no deben estar reñidos. Y bueno, desde este compromiso, Ana María siempre nos enseña que la investigación es necesario en educación. Y además es consecuente con la mejora de nuestra práctica docente. Pero además Ana María siempre habló desde el contexto de la pedagogía de compromiso con la formación docente, porque estuvo desde los inicios mismos de los foros de los institutos superiores de formación docente de la provincia. Por eso para nosotros es un honor recibirte, Ana María, y es un placer escucharte. Muchas gracias, me emociona. Bueno, lo mismo Mónica Udín, también fue que justamente con Ana María están presentes en Redine, y también siempre incentivó la reflexión en torno a la importancia de elaborar proyectos de investigación en la escuela. Por eso nosotros recibimos hoy virtualmente a 2 militantes de la pedagogía de la investigación. En un tiempo de distanciamiento social siguen enseñando, y justamente la virtualidad nos debe servir para unirnos, para enriquecer nuestras prácticas en estos momentos, en este escenario de distanciamiento social. Creemos que hay un desafío enorme. Los docentes somos los docentes del momento histórico que nos toca vivir, y esta situación de pandemia debe significarnos una oportunidad justamente para estar unidos, para analizar qué tipo de relaciones pedagógicas promovemos, y justamente la investigación
debe ser en su devenir la que nos indique qué cosas debemos cambiar para transformar esta realidad. Y bueno, finalmente la investigación es un concepto feminista, por lo tanto, bienvenidos y con mucho éxito. Gracias por la atención. No lo había pensado así, pero lo comparto. Y comparto ese tipo de luchas por poder escalarse y ser reconocido. No se escucha bien, Ana. Digo que eso último que aporta Severa es un concepto original con el cual me siento congratulada e identificada, porque creo que además, en relación con ese tipo de movimientos, el nuestro también es un movimiento de intentar conquistar el reconocimiento, el derecho a la investigación educativa por parte de los docentes. Bueno, muy buenos días entonces a todos los colegas que se suman al equipo directivo, las disertantes. Gracias por aceptar la invitación y poder compartir estas primeras jornadas de investigación en educación organizadas por el Instituto Superior de Formación Docente número 4 de Oberá, y donde tuvo una activa participación el profesorado de matemáticas. Bueno, en esta oportunidad están participando en la conferencia Investigación Primeros Pasos, a cargo de la doctora Ana Sopi y de la doctora Mónica Odín, ambas referentes de investigación educativa, como dijimos, ¿no es cierto?, propulsoras, parte de ese equipo que propulsó en la Facultad de Ciencias Forestales, Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la UNAM, allá por el 2001, en el Departamento de Formación Docente de esa facultad, esta movida, la Redine, ¿no es cierto?, donde muchos colegas pudimos participar y compartir tantas experiencias y saberes con todos los demás colegas que forman parte del sistema educativo, ¿no es cierto? Bueno, brevemente entonces, un comentario respecto al currículum de ambas disertantes. Alicia Mónica Udín es doctora en Ciencias Humanas y Sociales por la Universidad Nacional de Misiones, magíster en Docencia Universitaria por la Universidad Nacional del Litoral, especialista en Educación Superior por la Universidad Nacional de Misiones, especialista en Investigación Educativa por la Universidad Nacional del Comahue. Actualmente es profesora adjunta regular en la Cátedra de Problemática Educativa, con afectación a Metodología de la Investigación Educativa e Identidad y Profesión Docente. También es profesora adjunta regular en la Cátedra de Orientación y Profesión Docente, con afectación a Práctica Profesional 1. Y es profesora adjunta interina en la Problemática del Conocimiento Científico, y también es autora y coautora de diversos libros y artículos. La doctora Ana María Sopi es licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional de Cuyo, magíster en Antropología Social por la Universidad Nacional de Misiones y doctora en Educación por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora categoría 1 en el Sistema Nacional de Incentivos a los Docentes Investigadores. Actualmente es profesora emérita de la Universidad Nacional de Jujuy y además forma parte de los comités académicos de doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy y de la especialización en Investigación Educativa de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Dicta cursos de posgrado acerca de problemáticas del conocimiento, teorías pedagógicas, investigación educativa en la universidad, perspectiva sociocrítica en la investigación educativa, innovaciones pedagógicas, etcétera, en varias universidades, como por ejemplo la Universidad Nacional del Noreste, la Universidad de Entre Ríos, la UNAM, entre otras. Tiene experiencia en dirección de investigación y tesis de grado y de posgrado. Bien, bueno, los invitamos a escucharlas y a dejarnos sus saludos, comentarios y preguntas en el chat para que al final de la conferencia nuestras disertantes puedan responderlas. Así que bueno, sin más preámbulos, las escuchamos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer tener un espacio de conversación como quisiéramos que sea este. Saludamos. Muchas gracias por este espacio que vamos a compartir con ustedes y que sea realmente dentro de las posibilidades que tenemos hoy, participativo, de diálogo, que podamos entre todos ir construyéndolo, ¿sí? Precisamente por eso
les proponemos, si a ustedes les parece, que vamos a tratar de aportar de nosotras alguna idea central, como para poner algo en la mesa de conversaciones, pero sí podemos, anticipamos el espacio en que ustedes participen a través de preguntas, de comentarios, de aportes, y ya empezamos a dialogar para hacer más extensa esa parte y que la producción de ideas sea conjunta y compartida. Así que nosotras, cada una de nosotras aporta algo como para que empecemos a conversar y luego abrimos el intercambio con ustedes mismos, si les parece. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿qué pensé destacar yo para conversar? En primer lugar, tomar la idea del título que ustedes señalaron para este evento. Hablaron de investigación en educación. Y la verdad es que sentí una gran satisfacción cuando vi ese nombre. Sentí satisfacción porque advertí que eso no era ingenuo, que hay, como en todas las acciones humanas, una serie de supuestos detrás que hace que se usen esas palabras y no otras. Y esos supuestos son supuestos que podemos compartir y en función de los cuales podemos avanzar en acciones y pensamientos que sean debatibles, analizables y que den opción a nuevas alternativas a futuro. ¿Por qué me gustó el nombre de investigación en educación? Los aplaudo y los felicito por eso. Porque acá voy a hacer una reseña muy chiquitita de nuestra historia en la Redine. Nosotros estamos hablando desde una suerte de institución que hemos creado, no formalmente, sin fines de lucro, es apenas un proyecto educativo de un departamento de docentes en una facultad, pero que permite la articulación de quienes esa institución a la que llamamos Redine, lo cuento así con detenimiento, aunque muchísimos ya la compartimos, para los estudiantes que sabemos que están presentes en este encuentro. La Redine es una red de investigación en educación. Como red está integrada por personas que tenemos algo en común. Lo que tenemos en común es el interés por la investigación educativa. Tenemos 18 años de existencia en la provincia. Y ahí quiero comentar cómo nos fuimos articulando, con qué ideas nos unimos y cuáles son las ideas hacia las cuales hoy quisiéramos orientarnos más. Cuando empezamos, nos juntamos algunos investigadores aislados, que estábamos haciendo sobre todo trabajos de tesis en distintas instituciones, pero no de manera orgánica, no de manera institucional, estábamos haciendo investigaciones en general sobre la educación. Trabajábamos desde distintas disciplinas y con distintas perspectivas teóricas, mirando a la educación como objeto de estudio, desde una mirada, la mayoría de las veces externa, ajena al mismo espacio de las prácticas educativas. ¿Por qué era así? Y porque esas son las ideas dominantes en el campo. No es nuestra culpa. Es como estábamos pensando hace 18 años, y menos mal que por lo menos empezamos a pensarla, la investigación en el campo educativo. Hoy ustedes están hablando no de investigación sobre la educación, no de un objeto que está fuera de nosotros y al cual miramos
desde algún lugar externo. Ustedes están hablando de investigación en educación y por eso es que me siento tan reconfortada, porque creo que al cabo de estos años estamos aprendiendo cosas. La vida no pasa en vano y las prácticas sociales y las instituciones y los intercambios producen aprendizajes. Hoy la Redine sigue integrando a todos los que investiguen sobre el objeto educación, sea sobre, sea en, sea desde, sea para, desde distintas disciplinas. Pero hemos ido aprendiendo que hay un espacio de vacancia, un espacio que no está ocupado, un espacio ese que acaba de comentar Severa, ese donde todavía tenemos que conquistar un derecho, y es el espacio de la investigación en la educación, desde la educación y para la educación, que no es igual que la mirada externa sobre la educación desde campos disciplinares diversos, que son las llamadas ciencias de la educación. Lo nuestro pretende ser la investigación más específicamente disciplinar en el campo pedagógico, que es el de nuestra disciplina, con sus dimensiones de debate filosófico, ético, político, social, pero la pedagogía como eje central de nuestras prácticas y de nuestras reflexiones, lo cual no quita el trabajo interdisciplinario, pero sí nos permite saber que tenemos responsabilidades y derechos en trabajar en la producción de conocimientos específicamente en educación y ubicables en el campo teórico, conceptual y epistemológico de la pedagogía. Entonces, investigación en educación no es algo ingenuo, es el resultado de un proceso de avances en nuestras concepciones, de consideraciones de distintas maneras de mirar este espacio y de desafíos para construirlo y tratar de hacerlo, porque está por nacer y está en nuestras manos, sobre todo en las de todos ustedes que son tan jóvenes, está en manos de todos poder construir ese nuevo espacio de conocimiento resignificado en este momento de la historia. Algunas cositas mínimas más para ya dejarle la palabra a mi compañera y empezar a conversar. ¿Qué significa para mí investigar en educación? Significa plantearnos un espacio empírico. Ustedes saben que toda investigación de alguna manera es una puesta en tensión de teoría y práctica, de espacio de conocimientos teóricos, conceptuales y de lo empírico, lo que acontece más, digamos, en un sentido material, lo que se puede registrar, lo que se puede compartir, lo que se puede reconocer desde las nominaciones que podamos construir. En ese reconocimiento de dónde, porque nos está remitiendo a un lugar, a una locación, a un espacio, a una territorialidad, a algo situado. Es ahí. Entonces, la investigación acontece allí donde se desarrolla la educación. Como decía Severa, no son cosas escindibles para nosotros. Son dos dimensiones de una misma práctica. Entonces, habrá investigación en educación toda vez que queramos pensar críticamente lo que hacemos en esos espacios educativos. Y en ese espacio educativo, que puede ser formal, no formal,
informal. Pueden ser las aulas, pueden ser todos los espacios institucionales, los recreos, los actos, las salidas, las actividades extraescolares, los espacios de educación familiar que en este momento se han multiplicado. Bueno, en todos esos espacios donde de alguna manera sentimos que lo que está pasando es algo que asociamos con acciones educativas, estará y puede estar la investigación educativa. Ahora, en esa escena donde está aconteciendo el acto educativo, ¿qué hay de relevante? Y aquí me parece una idea central. Hay actores de ese hecho educativo. Y destaco la palabra actores, pero la quiero complejizar diciendo que en esos escenarios, esos actores somos también autores. No es que alguien hace el guión y otro lo interpreta. Nosotros hacemos el guión y lo desarrollamos. Entonces ahí, en esa acción educativa, en la que estamos absolutamente involucrados los docentes como protagonistas en tanto responsables de la intención y de la orientación de esa acción educativa en todas sus dimensiones científicas, éticas, políticas, allí estamos nosotros. Y eso es lo sustantivo, porque una investigación sobre la educación puede hacer cualquier especialista formado en cualquier ámbito de las ciencias sociales y aún de las ciencias biológicas, etc. Pero la investigación en educación la deberíamos hacer los que estamos haciendo la educación simultáneamente. Algunas cositas más. Si bien la responsabilidad principal deberíamos ir asumiendo los docentes, la investigación en esta perspectiva, en este paradigma que estamos propiciando, no es una acción individual ni solitaria, es ineludiblemente colectiva, porque la acción educativa no la hace jamás una persona sola. Siempre tenemos que ser por lo menos dos, aún presentes o virtualmente presentes o presentes a la distancia, como puede ser leer un libro. Hay una interlocución con un otro que hace que nuestras ideas tengan como un frontón en relación con el cual se resignifican y se van modificando. Eso es el aprendizaje y nunca se hace en soledad. Entonces, la investigación educativa es colectiva, con estudiantes, ¿por qué no? Si ellos también son actores, autores del hecho educativo. Con otros colegas, ¿por qué no? Si estamos involucrados compartiendo las mismas preocupaciones, quizás en espacios diferentes, pero con las mismas intenciones. Con padres, con familiares, con otros miembros de la institución, con lo que algunos autores de esta perspectiva llaman amigos críticos, personas que nos pueden ayudar a poner el distanciamiento que necesitamos para usar la herramienta que vamos a usar para investigar. Y la herramienta es cualquier tipo de dispositivo que nos permita distanciamiento y vigilancia epistemológica. Esa es nuestra preocupación. Por lo demás, los métodos están para ser creados, porque en educación los caminos están para ser creados. Entonces la investigación tiene que seguir esos mismos derroteros. Entonces, ¿qué tenemos? Un espacio empírico, tenemos actores, autores, tenemos ¿sobre qué? ¿Cuál va a ser el material de trabajo? En la acción educativa tenemos
acciones, que serían las prácticas educativas, objetos de consideración, de mejora, de repensar desde lo anterior para resignificar para el futuro. Y también hay pensamiento, porque la misma acción no es una acción que no tenga alguna razón. Siempre tiene alguna razón que está en la lógica de la cultura, en la lógica de lo que a veces llamamos sentido común, pero un sentido común que para los docentes ha sido formado e informado también en las instancias sistemáticas de formación que hemos tenido y que seguimos teniendo en nuestra formación permanente. Los docentes pensamos lo que hacemos y tenemos que asumir la responsabilidad de ese pensamiento. Ese pensamiento docente es la teoría que se pondrá en correspondencia con los hechos o las acciones para ver la cercanía o distancia entre lo que declaramos y queremos y suponemos que hacemos y lo que efectivamente ocurre en el espacio empírico de nuestro trabajo. Esa mirada crítica de develamiento ideológico, de encuentro entre la teoría y la práctica, ese es el objeto de nuestra investigación. Está ahí, lo estamos haciendo y al mismo tiempo lo estamos pensando. Bueno, ¿qué más? ¿Cuál es la intención de ese encuentro al que llamamos investigación en la acción? Producir conocimiento, porque consideramos que desde la teoría y desde la práctica, que en el acto educativo se producen conocimientos. Nosotros algo aprendemos y no solamente a transmitir información que nos deja indiferentes. Aprendemos acerca de la acción educativa y lamentablemente por el borramiento que se produjo históricamente en nuestro país y en otros ámbitos de la pedagogía, no tenemos registro ni sistematización de los conocimientos que desde la enseñanza y en la enseñanza producimos los docentes. Conocimientos que necesitamos para la misma educación y para que otros articulen este saber que es y debe ser público como toda producción de conocimiento científico. Entonces, bueno, creo que de mi tema ya no sé qué más decir, dejaría allí como para que con esos disparadores sigamos conversando. Le dejo un poquito la palabra a mi colega. Bueno, realmente después de lo que nuestra maestra ha dicho, realmente es muy complejo abordarlo, pero me parece bien interesante pensar, yo voy a hablar desde mi lugar de docente, de Instituto de Formación Docente, de formación docente, en el cual es posible hacer investigación en educación, desde la práctica misma, desde el cotidiano andar, digamos, y como dice Ana, en esto es ineludible la construcción colectiva, la construcción con otros, y también ubicarnos en esto que es necesario porque si no nos vamos corriendo cada vez más de nuestro lugar de intelectuales, ¿no? De nuestro trabajo en la producción de conocimiento, en la construcción de conocimiento y con el conocimiento y desde el conocimiento. Entonces, en ese sentido, me parece bien importante que a veces se tensionan, ¿no? Y podemos tener empaquetados sobre cuestiones acerca de lo que debemos hacer, pero sin embargo nosotros en nuestra práctica cotidiana todo el tiempo estamos construyendo acción pedagógica y saberes pedagógicos. ¿Quién más que nosotros que estamos en esa construcción pedagógica para producir conocimiento al respecto, ¿no? Entonces creo que vale mucho acá esta preposición con la que juega Ana, de investigación en educación, para tratar de asumir y de empoderarnos en ese sentido intelectualmente como productores de saber, ¿no? De saber pedagógico. A mí me quedó muy grabado lo que dijo Severa en el sentido de no disociar docencia e investigación, van de la mano.
La práctica docente va de la mano ineludiblemente de procesos de investigación en educación. Nosotros, por ahí, aquellos más viejitos que venimos de otros tiempos, al comienzo cuando sentimos imposición acerca de la investigación educativa, sentíamos que otros solamente podían investigar acerca de educación. Sin embargo, fuimos advirtiendo en el proceso que podemos construirnos como investigadores del currículum, de nuestra práctica, de construir saberes pedagógicos, es necesario. Y en esto es muy interesante, ¿no?, líneas como la de Kemis, como la de Carr y Kemis, pero sobre todo yo me quedo con una idea de Kemis muy fuerte, que dice que la práctica educativa, por más que esté impuesta, pero también compartida con otros, siempre, siempre está en manos de nosotros, los que somos docentes. Entonces, en ese sentido, la ciencia, la educación es una ciencia de acción, y desde allí tenemos que trabajar, ¿no?, en comprometernos. Lo otro tiene que ver con un compromiso ineludible, con buscar mejores condiciones de vida social, educativa, mayor justicia social, digamos, también en eso hay militancia ideológica, política, en ese sentido, cuando hacemos investigación educativa, no es nada ingenuo, ¿no? Tenemos que apostar a mejores condiciones de vida, a esto que Severa hablaba de mejores condiciones de calidad educativa, bueno, de calidad educativa, de calidad de vida, de mayor justicia social, ¿no?, para una sociedad sobre todo más justa. En ese sentido tenemos que luchar y reconocer las cuestiones de los valores que están por detrás de nuestra práctica. Bueno, yo dejaría para intervenir con preguntas, me parece a mí, con todo lo que quieran compartir, intercambiar. Bueno, creo que se dijeron varias cuestiones que son interesantes y que nos invitan a profundizar un poco, ¿no? Una de estas varias cuestiones que rescato por ahí es, me acuerdo que al finalizar una de las jornadas de Redine, en la socialización, una de las cuestiones que se marcó, ¿no es cierto?, con fuerza, era la falta del ejercicio, ¿no es cierto?, de poder sistematizar nuestras prácticas, ¿no? Que por ahí hacemos muchas cosas interesantes y que no le damos importancia o la hacemos y después nos olvidamos, ¿no es cierto? Y lo importante que es poder sistematizar esto, ¿no es cierto? Y lo otro, me parece que también muy importante, es esa relación entre docencia e investigación, ¿no? Que muchas veces está divorciada, ¿no es cierto? Y que sin embargo es tan importante, ¿no? Por el hecho de, como un circuito de retroalimentación, ¿no? Es pensar en que a partir de ejercicio de su práctica el docente también puede investigar y que a su vez eso pueda ser un insumo para poder revisar y mejorar su práctica, ¿no? Que investigación podemos hacer todos, esa idea que plantearon las especialistas, que no está destinado solamente a los que saben investigar, sino que podemos hacer todos. Y la otra idea que Ana planteó, que el docente en un área disciplinar es un pedagogo, que no solamente los docentes del área de ciencia de la educación son docentes, sino que somos cada uno de nosotros que pertenecemos a una disciplina, somos pedagogos. Totalmente, desde el momento en que nos involucramos en un acto educativo, somos pedagogos. Lo hicimos con distintos tipos de finalidades, contenidos y formación específica, pero se supone que todos tenemos la misma función social y la misma obligación social, el mismo compromiso ético y político, que es formar personas, formar subjetividades, formar personas capaces de desempeñarse creativa y constructivamente en su propia vida y en la sociedad. Vuelvo sobre lo que destacaron. Creo que había dos ideas. Por un lado, lo de cómo sistematizar nuestras experiencias educativas. Y por otro lado, investigación-educación. Si les parece, yo tomo la primera y le pido ayudita a Mónica para tratar la segunda cuestión. El tema de la sistematización está apareciendo ahora como un fantasmita. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos tanto
desde las perspectivas dominantes de la ciencia empírico-analítica, de las ciencias de raíz positivista, a hipervalorar el método, tanto que epistemológicamente se definía en algún momento histórico que la línea de demarcación de lo científico, de lo no científico, era el respeto al método, por supuesto, más legitimado, que es el que devenía de los conocimientos en la física como ciencia más históricamente desarrollada desde la modernidad, mucho antes que nuestro incipiente desarrollo de ciencias sociales. El método entonces ha sido tan central que una de las dificultades que ahora tenemos es decir, sí, estamos de acuerdo, la investigación es algo que podemos hacer nosotros, pero bueno, ¿cuál es el método? ¿Cuál es el camino? Y ahí, para bien o para mal, debemos decir, yo creo que para bien, que gracias a la vida, los métodos, no el método, sino la metodología está por construir. De la misma manera que dije en el objeto educación, los caminos no deberían nunca estar históricamente predeterminados, porque deben ser situados, deben ser contextuales, deben comprometerse con la historia, con los espacios, con los territorios, con los sujetos, con las culturas. Entonces, si la educación tiene que tener esa flexibilidad para construirse, también la investigación educativa debe seguir los caminos de esa misma flexibilidad. Sí, lo que podemos compartir con la ciencia es que sea el camino que vayamos tomando con distintos tipos de técnicas, de dispositivos, etcétera, propios, prestados, tomados de distintos medios, pero siempre validados en la misma experiencia del trabajo investigativo, lo que debemos tener son los resultados de controlar, de poder mirar con cierto distanciamiento qué estamos pensando y qué estamos haciendo. Y para eso, dije antes, la principal alternativa es el trabajo colaborativo. Es el intercambio, es el encuentro e incluso las miradas diferentes acerca de las situaciones que estamos compartiendo. Y entonces tenemos que compartir no una metodología, sino una cierta preocupación por la rigurosidad metodológica, que no es lo mismo que una metodología. Y después, bueno, podemos conversar mucho todas las perspectivas de las ciencias sociales, sus nuevos desarrollos interpretativos, hermenéuticos, con lo que solemos llamar métodos cualitativos, todo es utilizable, pero también las herramientas pedagógicas que nosotros usamos, el tipo de actividades que programamos y la manera en que lo hacemos, nuestra propia experiencia educativa es el objeto de conocimiento. Lo primero que tenemos que preocuparnos por hacer es, de alguna manera, definirla, recortarla como objeto, decir, esto es lo que voy a analizar. Este proyecto, el trabajo en esta unidad, esta clase, esta práctica, este encuentro, algo en donde nosotros creemos que estamos poniendo en tensión concepciones y acciones. Y vamos a analizar qué está pasando con esa cercanía o distanciamiento entre las concepciones y las acciones. Entonces, las prácticas educativas son el recorte que tiene que ser reconocido y registrado. Hoy, gracias a la vida, tenemos muchos medios de registro. Podemos dejar grabaciones, podemos dejar filmaciones, que nos permitan volver sobre los propios pasos. Pero sobre todo, yo diría, en este camino de construir metodologías, tenemos que articular miradas.
tenemos que ser más de uno mirando la misma acción o el mismo fenómeno, que es desde la mirada de los estudiantes, que además no son uno, son muchos, son muchas miradas, que es desde la mirada de los colegas, que es desde la mirada de los padres, que es desde nuestra propia mirada que se va modificando, pero ese es el objeto que tenemos que ir registrando y sistematizando en muchas lecturas y muchas escrituras que finalmente van a tener un formato narrativo, pero reflexivo de qué es lo que estamos haciendo y sobre todo cómo y qué creemos estar aprendiendo. Eso así en líneas muy gruesas podrían ser ejes para pensar la sistematización. Sí, respecto a eso también Flavia preguntaba cómo involucrar a los estudiantes, ¿no?, en este proceso, en el chat, y una de las cuestiones que me parece es ineludible en la formación docente, trabajar con los estudiantes, desde los estudiantes, y para la mejora del proceso educativo en general, o sea, que también ellos se tornen en investigadores del proceso junto con nosotros los profesores, ¿no? Y desde ese lugar también hablábamos de la construcción de saber pedagógico, y bueno, y la relación entre investigación y educación. Estuvimos muy acostumbrados a la separación entre teoría y práctica. Teoría la hacen los otros, los académicos, los que por ahí están en algún lugar, y nosotros los docentes lo que hacemos es implementar la teoría de otros. Acá es construir, y estamos todo el tiempo detrás de nuestra teoría, ¿no? En ese sentido, nuestra práctica tiene saberes, tiene concepciones, tiene ideología, y eso tenemos que tratar de visibilizarlo, tratar de tomar conciencia. Y bueno, un modo, un mecanismo, un dispositivo que nosotros trabajamos mucho es el diario, los procesos autobiográficos, digamos, como modo de construcción en el aula con los estudiantes también, para poder producir conocimiento y entonces hacer lo que por ahí se llama vigilancia epistemológica. No solo registro yo como docente, sino también leo los registros de mis propios estudiantes que van reflexionando en ese proceso. Y así vamos relacionando investigación y educación todo el tiempo, ¿no? No sé si hay otra cosa, alguna otra pregunta. Por ahí me parece interesante esa cuestión del trabajo colaborativo, ¿no? Nosotros justamente estuvimos trabajando el año pasado en el nuevo RAM, ¿no? Y ahí se planteaba que los institutos de formación docente recuperen un poco esa función de investigación que estaba un poquito olvidada, ¿no es cierto? Entonces, por ahí el desafío también se pasaría porque podamos formar equipos interdisciplinarios, ¿no es cierto?, como para poder hacer un abordaje que sea integral, ¿no? Y también pensando en los demás actores sociales, ¿no es cierto? Tal cual. Perfecto, sí. No sé si habrá alguna otra pregunta que quieran que podamos... Bueno, y lo otro por ahí que tiene que ver con la cuestión metodológica que decían ustedes, que es importante, pero nunca partimos un método para poder investigar, sino que partimos una idea de un problema, ¿no es cierto? Y que en educación tenemos en cada nivel diferentes problemáticas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en práctica de la enseñanza, con los alumnos de tercer año del magisterio, una problemática que siempre surge y se aborda con bastante profundidad es lo de la unidad pedagógica, ¿no? La promoción asistida, ¿no? Como la normativa dice algo, los autores dicen algo, la escuela lo toma de maneras diversas, ¿no es cierto? Hay muchas experiencias que son de todo tipo, ¿no es cierto? Entonces, y también donde entran a jugar mucho nuestros supuestos en relación a lo que es la unidad pedagógica, ¿no? Que por ahí rompe un poquito con esa cuestión de la escuela así como algo fragmentado, ¿no es cierto? Y que tiene que ser así gradual, ¿no? Que eso nos cuesta por ahí. A lo mejor veo muchas caritas jóvenes y me encantaría saber qué piensan los más jóvenes. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Por ahí en el chat, una cuestión que plantean es ¿por qué se deja para estudios de posgrado, de posteriores a la docencia, la investigación educativa, cuando sí, se supone que es un componente ineludible ir formándonos todo el tiempo? Bueno, esos espacios de las prácticas, cualquier espacio de las disciplinas se puede
tornar en un proceso de investigación, digamos, acción, por decirlo así, donde construyamos conocimiento, ¿no? En ese sentido no es algo descolgado una cosa de la otra, sino van de la mano. No sé, los escuchamos a los jóvenes, a ver qué preguntas tienen. ¿Qué comentarios? O comentarios también, sí. Inquietudes, aportes. Por ahí, mientras esperamos que los chicos participen, los chicos, por ahí una preguntita es, ¿qué le podríamos recomendar, qué le podrían recomendar a ustedes, ¿no es cierto?, a aquel docente que tiene ganas de incursionar en investigación y nunca lo hizo. ¿Cómo puede empezar? Decidiendo qué es lo que a él le interesa de su propia práctica, dónde está sintiendo algún espacio de incomodidad, dónde cree que algo no se escucha bien. No se escucha bien. Reconociendo desde el propio docente un espacio de interés profesional propio. Algo en una práctica, una acción, una experiencia, un proyecto que quiere desarrollar y que expresa sus inquietudes, sus intenciones, sus concepciones, y bueno, ponerlo como un objeto consciente de trabajo y desde allí, desde su misma definición o desde su desarrollo en proceso, ir analizándolo. Creo que no están en ese sentido disociadas las experiencias educativas, no la vida cotidiana escolar, que a lo mejor es imposible de hacer, no podemos investigar todo. Todo conocimiento científico recorta un espacio de trabajo para profundizar y analizar más exhaustivamente. Lo ideal, en mi concepción, es que ese espacio de trabajo sea aquel proyecto educativo que el propio docente privilegia en su práctica, no la manera en que entra y saluda todos los días, a menos que ese sea su objeto de preocupación, sino, bueno, algo que quiere pensar para hacer de una manera diferente, porque no está del todo satisfecho con lo que está pasando, con lo que son sus valores educativos. Por ejemplo, retomo las palabras de Severa. Nos interesa hoy la conciencia y el desarrollo de formas de inclusión a las que históricamente la escuela no estuvo acostumbrada. ¿Qué tal si nos paramos a mirar si acciones concretas, el trabajo en el aula, en esta unidad, en esta propuesta educativa de, no sé, Resiliencia 1, estamos trabajando desde la inclusión, ¿de qué manera? O simplemente lo declaramos. Entonces, bueno, recortemos, ¿vamos a hacer algo para eso? ¿Vamos a hacer algo para enseñar la autonomía? ¿Vamos a hacer algo para enseñar la democracia? ¿Vamos a enseñar algo para enseñar la participación? De estos ejemplos que estoy dando se infiere que fundamentalmente lo que no podemos olvidar en este tipo de prácticas por su compromiso son los valores educativos detrás de los cuales supuestamente estamos o deberíamos estar. Los contenidos, colegas, ustedes saben que son pan para hoy y hambre para mañana. Yo hoy no uso casi nada de los contenidos que utilicé durante mi escolarización. Son otras cosas las que me formaron. Y son otras cosas las que sigo usando a lo largo de la vida. Esas otras cosas son las maneras de ser humano, de estar en el mundo, para lo cual nos tenemos que comprometer los docentes. En la investigación educativa, bueno, una de las condiciones, así como es el trabajo colaborativo, también es no podemos dejar en el portafolio lo que supuestamente son nuestros valores. Toda investigación educativa ve la realización o no efectiva en prácticas pedagógicas de aquello que consideramos un valor educativo. Así que allí donde creamos que estamos trabajando en función de algún valor educativo, sea el que sea que podamos privilegiar,
Allí podemos recortar para pensar si efectivamente estamos trabajando en pos de ese valor o no. No para que aprendan más rápido el contenido 4.1 del plan curricular, no. Eso ya lo hacemos y la verdad es que no estamos mejorando la educación pública. Es otra cosa lo que tenemos que controlar, es la dimensión de formación humana, la formación ética, la formación política, la formación humana, la formación científica, la formación para la emancipación y la autonomía personal, la formación para la responsabilidad, la formación para la solidaridad. Bueno, la formación para el respeto humano y la convivencia. Esas son las responsabilidades sustantivas de los docentes. Lo demás, ahora, ustedes lo saben, se puede buscar en cualquier bibliografía y en todos los medios virtuales que desparramen información. Lo que no se sabe y sí debe enseñar la escuela es qué sentido tiene esa información para la vida y cuándo tiene valor o no para la vida. Hay otras cuestiones que también van de la mano de esto que decía Ana, ¿no? Por un lado, tiene que haber deseo. Realmente tiene que haber deseo, ganas de investigar, por un lado. Por otro, en esto de los valores, propiciar valores cada vez más participativos, más democráticos, digamos. No es que de la noche a la mañana viene alguien y nos dice, ustedes tienen que investigar, deben investigar, tienen que hacer tal investigación, sino que tiene que ser construida entre nosotros, discutir esto que dice Ana, de cuáles son los valores educativos que están por detrás de nuestra práctica o de nuestras prácticas, y desde ese lugar tiene que ser un proceso más participativo y democrático, ¿no? Eso también tenerlo, no sé, me parece a mí que es como una condición a construir en el proceso. Bien, me parece importante eso, ¿no? Tener en cuenta esa dimensión social de lo que uno quiere investigar, ¿no? Perdón, un poquito la palabra, ¿algún otro? Yo quería transmitir por ahí alguna pregunta del chat de acá de los colegas. Ah, bueno, perfecto. Que decían, por ejemplo, cuáles son los criterios que se consideran para determinar que un trabajo cumple con cierta rigurosidad investigativa. ¿Quiénes lo determinan? En la perspectiva que estamos propiciando, tiene que ser el trabajo entre pares, porque nos constituimos, así como nos podríamos constituir, si queremos, en docentes investigadores, nuestra comunidad de investigación son los mismos pares docentes. O sea, tenemos que sistematizar, escribir, comunicar, publicar, para que sea debatido por los pares. Ahí hay varias instancias de validación. La primera, la más inmediata, es de los mismos actores que están en esa escena. O sea, los que estábamos en ese escenario que está siendo el espacio empírico de investigación. Los estudiantes, los que están participando, los otros colegas, las familias, los miembros de otras organizaciones sociales que habremos invitado o a los que habremos visitado, los espacios públicos en donde esos son los primeros que de alguna manera tienen que validar y con su participación la sistematización de esas acciones educativas. Y luego el debate entre pares. Así como los científicos tienen en cada ámbito su comunidad científica, nosotros tenemos que hacer comunidades, como puede llegar a ser la Redine o la que ustedes quieran crear, en las que hayan espacios de intercambio para el propio perfeccionamiento y para la mejora colectiva de esas prácticas. Tenemos que tener un espacio en el cual nos sintamos acompañados, contenidos, pero también analizados y discutidos.
Nosotros en relación a eso, desde la red de investigación educativa, tomando lo que se hace en los encuentros iberoamericanos de investigación educativa y del colectivo argentino, trabajamos el proceso de lectura entre pares. Para nosotros ese proceso es muy importante, es bien importante, porque son los pares los que van construyendo, dando la mirada, permitiendo el distanciamiento acerca de esa investigación. Digamos, en ese sentido tiene que ver con ese proceso también, como una forma, ¿no?, de pensar la investigación. Bueno, justamente en relación a la Redine, una colega preguntaba, ¿cómo se puede hacer para unirse? Simplemente hay que empezar asumiéndose. No se escucha bien. Sí, digo que el primer paso es asumirse como un docente que quiere transformarse en docente investigador. Entonces, ver qué espacio de su acción o de las acciones que comparte con colegas dentro o fuera de la institución, con los estudiantes, con otros actores, quiere poner, digamos así, bajo la lupa para ser sistematizada, reflexionada, pensada, analizada, y para poder saber qué se aprende con ese espacio, llamémosle de innovación, de práctica educativa conscientemente asumida. Práctica educativa conscientemente asumida, no que llegamos al aula y hacemos lo que surgió. Bueno, eso también podría ser objeto de investigación para ver cómo la informalidad está presente, pero creo que nos va a ser más fácil empezar por eso que cada uno de nosotros siente que, bueno, este año voy a dar la materia, a ver qué es lo que quiero hacer para mejorar la acción educativa en eso. Algo seguramente quiero hacer, o cambiar algún tipo de actividad, o cambiar el modo de evaluación, o invitar a otra gente, o proponer algo bibliografía diferente, algo que yo creo que va a mejorar para mí también, para que lo mío no sea una rutina que me vaya carcomiendo el espíritu. Algo que yo quiera hacer como acción educativa conscientemente asumida. Y ahí empezar a pensarla y empezar a comunicarnos. ¿Con quiénes? Obviamente, si trabajamos con adultos, como es el caso de ustedes, y la primera invitación ineludible es a los mismos estudiantes. Coproductores de lo que sale en un espacio como el aula. Somos coproductores. Con que nosotros demos una clase, no hay garantía de que los otros estén presentes. Y ellos pueden aprender por su lado y en una de esas no haber abierto nunca sus oídos para escucharnos nunca. O sea, acá hay que ver cómo estamos juntos en un espacio en el que vamos aprendiendo. ¿Qué aprendió cada uno en ese espacio? ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo lo quiere hacer? ¿Cómo podemos ponernos de acuerdo para hacerlo? ¿Cómo podemos compartir la responsabilidad de hacerlo? ¿Cómo podemos ser participantes reales en la decisión de la acción educativa? Y esto es especialmente importante en las instancias de formación docente como las que ustedes están. No se puede ser estudiante pasivo que acepta indicaciones, profe, ¿qué tengo que hacer? Hasta el día en que se recibe. Y luego pretender que sea un docente investigador. Todos ustedes fueron estudiantes y saben que como estudiantes pensaban, no eran un ladrillo arriba de una silla. Y sabían si estaban conformes, si estaban disconformes, si estaban aprendiendo, si no estaban aprendiendo, si era eso lo que querían o a eso le faltaba todo. Entonces, esa voz se tiene que empezar a educar también durante el proceso. Por eso considero que en las instancias de formación docente casi sería ineludible que los proyectos de investigación-acción sean proyectos coparticipados conscientemente con los estudiantes. Ellos van a ir aprendiendo a investigar junto con nosotros. Vamos a aprender juntos.
sino si se produce el proceso al revés, volvemos otra vez a la decisión, ¿no? La teoría la tengo yo, docente, y los alumnos son los que reproducen esa teoría. Sin embargo, si vamos construyendo juntos, es un proceso distinto, digamos, más dialéctico, más relacional. En ese sentido, creo que la formación docente tiene en todo momento que hacer partícipe a los propios estudiantes de formación. Perfecto. Justamente la idea era sumarlos a esta charla y se sumaron varios de ellos, así Buenísimo, que me parece que va a ser muy productivo bueno. en ese sentido. Por ahí quería transmitirle a una colega que comenta, ¿no? y pregunta, dice, supongo que esa idea de creer que la investigación, a ver si me fue un poquito, que la investigación se debería abordar en estudios superiores tiene que ver con esa mirada dominante a la que hace alusión la profe Ana, ¿no? Entonces, plantea como que, no sé, los estudios superiores solamente están abocados a la investigación, lo demás no, como esa mirada dominante que existía, ¿no? No, cada vez más estamos entendiendo que el estudiante de cualquier nivel es un ser activo y pensante. Incluso los chicos chiquitos en el nivel inicial, en la escuela primaria, si les damos participación, participan y saben qué hacer, y hablan, y dicen, y preguntan, y traen material, y sugieren. Lo que pasa es que habitualmente no le damos lugar a la voz de los estudiantes. O se la damos, pero no aparece registrada en ningún lugar. No sabemos qué es lo que ellos preguntan cuando nosotros damos, no sé, el tema la familia. No sabemos todo lo que ellos podrían investigar, entre comillas, si salen a preguntar, a preguntarse, porque todos queremos saber cómo es, qué hacen los abuelos, por ejemplo, digo cualquier cosa, y eso lo pueden investigar los chicos del primer ciclo. El asunto es que lo hagamos con ellos. Y ese conocimiento va a ser conocimiento incluso de interés social. En esta comunidad, en esta población, en este medio, ¿qué hacen los abuelos? ¿No puede ser un tema de investigación conjunto? Digo cualquiera, simplemente para ejemplificar que también con los chicos podemos investigar esos temas que nosotros se los damos como que ya se sabe que es así, y entonces ahora repitan. En realidad deberíamos instalar que para ningún conocimiento ya se sabe que es así. Algo sabemos y lo demás salimos a preguntar o buscamos o de alguna manera nos interiorizamos. Y eso lo podemos hacer con los estudiantes. Bien, acá los colegas plantean que en matemáticas están haciendo un trabajo de articulación entre cátedras y con la intención justamente de poder comenzar a investigar, ¿no? Que por ahí tiene que ver con el sentido de esta jornada también, ¿no? Ahí ya tienen una cosa que es un primer año conquistado. Tienen el grupo. Esto de que algo sea una investigación como acción colectiva, coparticipada, obviamente plantea la posibilidad, pero también la dificultad de constituir grupos chiquititos, de 2, de 3, de 4, de los que sean. Pero eso no es mágico. Y no por ser colega me voy a entender en la misma investigación. A veces son los encuentros interpersonales, la afinidad afectiva, emocional, ideológica, política, ética, la que nos une a otro con quien podemos desarrollar juntos un camino, en distintas asignaturas, en distintos espacios, pero vamos con la misma intención. Tener el grupo es un primer paso imprescindible. Yo diría que por un lado, tener interés en algo, en un objeto de conocimiento que puede ser ese espacio de acción que a nosotros nos parece sustantivo. Y lo otro, tener con quién, tener un otro con quien sintamos que vamos a poder caminar juntos. Así que si ya tienen un grupo de colegas que se ha integrado por un proyecto común,
adelante, ya tienen las dos cosas principales. Había una pregunta por ahí, Ricardo, que tiene que ver dónde conseguir investigaciones en la provincia, ¿no? De lo que se está haciendo en la provincia. Nosotros, desde lo que es el grupo de la Red de Investigación Educativa, tenemos en la página de la Facultad de Ciencias Exactas el compilado de resúmenes de las investigaciones educativas del año 2016. Estamos en este momento intentando hacer las del año pasado, el encuentro del 2019, perdón, sí. Entonces, en ese sentido, pueden entrar a la página, hay un sitio en el sitio institucional y está la página de la red, y ahí van a encontrar los resúmenes y las direcciones electrónicas de los investigadores, para poder conectarse si alguna investigación, digamos, les atrae, consideran que es un antecedente importante para compartir. Perfecto. Por ahí ponemos ese resumen de la jornada, vamos a compartirla ahí con los colegas y los estudiantes, entonces, para que puedan conocer eso, ¿no? Una consulta por ahí. ¿Qué les parece a ustedes que esta pandemia nos dejó como nuevas problemáticas que afloraron o con más fuerza o nuevas temáticas que surgen a partir de esta situación particular? No se escucha. ¿No se escucha ahora sí? Sí. Creo que fundamentalmente nos sacó de lo que podría haber sido hasta ahora una zona de confort. Fuimos expulsados de los sillones en los cuales estábamos apoltronados. Y creo que eso es saludable, por más que en este momento nos haya descolocado. Lo interesante sería poder volver o a otro sillón o a un sillón diferente, y no pretender volver al mismo sillón en el que estábamos. Me parece que este es un desafío, pero un desafío que nos rejuvenece, nos hizo sentir que éramos capaces, que podíamos salir ante el desafío, y que bueno, algunas cosas se pudieron, otras no se pudieron, pero tenemos para pensar muchas posibilidades que pueden llevarnos a discutir hasta los sentidos de la educación. ¿Qué es lo sustantivo en los actos educativos? Y creo que ese es un debate del cual ojalá no nos corramos. Nosotros ahora estamos empezando a difundir producciones de colegas que nosotros como Redine, ¿no?, que están planteando algunos análisis de la situación y algunas reflexiones acerca de qué tenemos para pensar a futuro, y hay mucho para pensar. Yo creo que no tiene sentido volver a lo mismo. Deberíamos poder aprovechar la oportunidad para volver diferente. Y ahí recuperando un poquito de lo de sistematización, ¿no? Tantas experiencias interesantes y diversas en los distintos colegas, en todos los niveles, en toda la provincia, en todo el país, ¿no es cierto? Que en un principio a todos nos costó bastante y después como que fuimos dando pasos de a poquito, ¿no? Eso es lo valioso. Yo creo que lo importantísimo es poner en valor la acción educativa efectivamente realizada. Es cierto que nos faltan infinitas cosas, pero no quedarnos en la posición de lo que no se pudo, o sea, poder ver, ojalá, el pedazo, aunque no sea la mitad, de vaso lleno, y ver en ese poco de agua que teníamos en el vaso, cuáles fueron los caminos, por dónde salimos, qué pudimos hacer y cómo podemos poner en valor eso hecho, porque eso fue una manera de responder al desafío, que por supuesto, como toda acción humana, también nos deja insatisfechos. Nos muestra, por eso digo gracias a la vida, que ya no es el momento para morirnos, es el momento para seguir viviendo de alguna otra manera en la que hayamos sentido que pudimos fortalecernos. Ahí en ese sentido creo que hay mucho saber pedagógico construido en estos tiempos,
por los colegas, ¿no? Por los compañeros, las compañeras en las escuelas, que creo que vale la pena recuperar fuertemente en estos procesos, ¿no? Cómo lo fueron viviendo y rescatarlo, y cómo fueron construyendo sus procesos, ¿no? Un Bien. aporte que Sí, iba a sí. hacer con respecto a esto de la pandemia es que nos permitió comunicarnos realmente entre colegas y en el interior de las instituciones. Hace un tiempo el problema era que teníamos toda la tecnología, todos los medios de comunicación, pero no nos comunicábamos realmente. Hoy en día nos permite institucionalizar la comunicación y los trabajos de investigación que estamos haciendo entre colegas, porque se está trabajando por proyectos para facilitar el aprendizaje con los chicos, y eso queda plasmado en un documento y se puede compartir. Hoy en día la información está viralizada y eso es lo que nos deja de positivo la pandemia, ¿no? Porque hasta hace un tiempo atrás los informes, los proyectos quedaban cerrados en las instituciones o en meros papeles, y hoy en día se circula y se comparte más la información y se puede trabajar en equipo. Está bueno. Es muy interesante eso que señalás, y se ha ampliado la comunicación también, se ha reducido, me parece a mí, eso lo tenemos que ver más trabajando, sistematizándolo, lo que antes era una barrera entre las comunidades y las familias y la escuela. Ahora creo que estamos más cerca de compartir la acción educativa con las familias. Eso también es una puerta abierta a sistemas comunicacionales que estaban demasiado cerrados, demasiado obturados. No significa, bueno, que hemos descubierto América ni que llegamos al cielo, pero sí que hay posibilidades de tener vínculos diferentes y diálogos diferentes con quienes compartimos la responsabilidad de educar. Y las dos cosas que tienen que ver con esta comunicación, yo la inscribo en un concepto más general, y es que estamos asumiendo que lo que nos pase y lo que hacemos es público, es el lugar de lo público, no de lo privado, no de cada maestrito con su librito y cada alumno compitiendo con el chico del banco del lado. Eso que aún si lo hacemos, tiene que ser evidente, tenemos que ocupar esos espacios comunes, buscar lo común para que sea visible lo que hasta ahora, aún para nosotros, se mantenía o se puede seguir manteniendo oculto. Entonces, lo público, así como descubrimos que era necesario el Estado y lo público como un espacio de compromiso y de realización colectiva, también la educación es pública, y no solo en el sentido de que la sostenga financieramente el Estado, sino porque es una acción socialmente compartida, compartible, analizable, discutible, pensable, y entonces nos compromete en la dimensión de lo colectivo, de lo que es el compromiso de la articulación y ojalá de la solidaridad social. Una preguntita acá que transmite una colega. Dice, ¿por dónde empezamos a buscar? Dice, a partir de una pregunta inicial, ¿dónde empezamos a buscar el marco teórico? ¿Se considera importante la lectura de investigaciones relacionadas a nuestra investigación? Sí, digamos, el proceso va junto. El proceso va junto. En el mismo momento que hay una situación que no sé, la palabra incomodidad, de problematización, de la pregunta, ya sin lugar a dudas el sujeto, nosotros los que estamos investigando, ya tenemos también nuestras teorías y saberes por detrás que tenemos que ponerlas en cuestión, explicitarlas claramente. Y obviamente vamos a buscar algunos antecedentes de investigación como para que nos ayuden a pensar ese proceso, pero no es el marco teórico
digamos, como separado la teoría otra vez de esa práctica, sino que van de la mano, todo el tiempo van juntos, el amasado del proceso entre la teoría y la práctica para hacer praxis del mismo, ¿no? En ese sentido, creo que tenemos que por lo menos explicitar qué pensamos nosotros acerca de eso que queremos investigar y ponerlo en cuestión todo el tiempo. Y bueno, obviamente después vendrán de la mano algunos aportes teóricos, algunos no condicen con el enfoque, que también esto es bien importante en la reflexión epistemológica que hagamos, el enfoque desde donde nos posicionamos para investigar, ¿no? En ese sentido, el interés, nosotros tomamos la teoría de los intereses constitutivos de Habermas, la idea del interés emancipatorio es el que viene a dar cuenta, de alguna manera, de poder hacer praxis de lo educativo, ¿no? De poder hacer investigación-acción de nuestro proceso educativo en general, ¿no? Yo apoyo absolutamente lo que dice Mónica y lo enfatizo tratando de responder así, casi les diría de una manera caricaturesca la pregunta. ¿Cuál es la teoría? La mía. En esa se empieza. ¿Qué es lo que yo pienso? O sea, acá tengo que asumir que yo soy un actor que construye esa situación educativa y la construye consciente o inconscientemente desde algún lugar. Y soy un actor que soy un intelectual, tengo pensamiento, aun cuando haga lo que otros me dijeron, y bueno, o lo acepté o me sometí, pero hay algo en lo que yo soy cómplice, digamos, de eso que estoy haciendo. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién soy aquí en este lugar y qué quiero hacer como profesional de la educación? ¿Y con qué quiero hacer? ¿Qué es lo que pienso acerca de esto? Ese material, que es lo que yo pienso, es la primera formulación de la teoría. A partir de ahí, eso que yo pienso, sí, lo empiezo a contextualizar. ¿Por qué lo pienso así? ¿Dónde lo aprendí? ¿De dónde lo saqué? ¿Estoy realmente consustanciado con esto? ¿Tengo claro qué es lo que estoy buscando? ¿Me parece que es lo que quiero hacer o estoy haciendo un deber porque me lo indicaron? ¿Y qué hacen los demás? Sí, voy a buscar más que teoría, ya voy a volver sobre la idea de teoría, otras referencias. Hoy es fácil, en internet podemos entrar a universidades, a revistas y ver para un tema específico qué cosas se han hecho y enriquecer nuestro panorama. No en el mundo, pero por lo menos en la Argentina en los últimos años. Y siempre vamos a encontrar referencias que van a ser otras miradas para aportar ¿a qué? A lo que está en discusión, en primer lugar, que es mi teoría. Eso es el objeto sobre el cual voy a hacer el análisis. Mi teoría y mi acción y la correspondencia entre mi teoría, deseo, intención y la acción que estoy desarrollando. Así que a eso es a lo que le tenemos que dar valor de teoría. Lo que pasa, y aquí interviene otro factor histórico en la Argentina, y es que ese reconocimiento de cuál es la teoría pedagógica que usamos se ha borrado porque no existe, no trabajamos más, se borró la pedagogía. Entonces, nosotros mismos no sabemos reconocer por qué. Es que si formamos un grupo, formamos un grupo. Hay un saber detrás de eso. No sé si se entiende. Y eso es saber pedagógico. Eso es teoría pedagógica. Entonces, primero, hacer consciente nuestro pensamiento, porque ese pensamiento está constituido por teorías de distinto origen, fuente, articulación, encuentro o desencuentro, pero es la teoría con la cual sustentamos lo que hacemos. Bueno, muy rico todo lo que se habló acá y hay mucho como para poder profundizar, ¿no? La verdad que, pero tampoco queremos abusar el tiempo de nuestras disertantes que amablemente nos cedieron, ¿no? Por ahí la última pregunta quería transmitirles
que es bastante específica, ¿no? Que dice, ¿qué consejos podrían darnos sobre el manejo del tiempo, ya que la mayoría de los docentes no tienen horas destinadas a la investigación? ¿Y qué opina con respecto a la autoría propuesta en el RAM, un artículo 67, la cual hace mención que las producciones de investigación son propiedad intelectual de la autoridad jurisdiccional competente? A ver, primero el tiempo. La investigación sobre las prácticas, la investigación-acción, esta investigación pedagógica que propiciamos, no puede ser un deber para hacer, no es un deber para la casa, no es una obligación. Ahí retomo lo que dijo Mónica en otro momento, lo hago porque quiero, lo hago porque me interesa, lo hago porque me moviliza la pasión, lo hago porque eso que voy a hacer es la educación, no voy a hacer otra cosa. Voy a tratar ese tema, voy a hacerlo con los alumnos, pero lo voy a hacer de tal manera que yo mismo lo puedo pensar y ellos también. O sea, no es que voy a hacer otro tiempo. Sí, quizás para sistematizar, para ampliar, para profundizar, para buscar, sí, podemos necesitar tiempos adicionales, pero eso los iremos conquistando. Yo creo que, volviendo a aquello de que tenemos que conquistar el derecho a la investigación educativa, no es solamente porque nos den tiempo que nos vamos a ser investigadores. Tiene que ser un proceso dialéctico en que el tiempo también lo conquistemos. Lo conquistemos porque tenemos ideas, porque tenemos un proyecto, porque tenemos una posibilidad, porque definimos lo que queremos hacer y entonces empezamos a reclamar las condiciones para eso. No es en abstracto que vamos a tener el tiempo primero y si podemos ponemos las ganas. Primero hay que tener las ganas, la idea, el proyecto, la intención y conquistar el tiempo. Esa era una de las cuestiones. Y la otra es que es propiedad intelectual. Nosotros, yo creo que en educación no estamos peleando por la propiedad intelectual, estamos peleando por la cultura y el conocimiento como saberes colectivos de una sociedad. Si estuviéramos por el problema de la propiedad intelectual, tendríamos que pedirle permiso a Freire cada vez que lo citamos, o tendríamos, por supuesto, que hay normas de respeto, pero los saberes, con la cultura general, que es la cultura de la sociedad con la cual trabajamos, creemos que es un patrimonio colectivo, y es desde el patrimonio colectivo que también nos integramos nosotros. Es para la construcción de un patrimonio colectivo. No somos investigadores que peleamos por la revista de mayor popularidad científica o por el reconocimiento de patentes o por eso, son otras lógicas. Esas son lógicas de la investigación en otros campos. Personalmente no creo que sean las lógicas que se corresponden con la responsabilidad educativa que tenemos y la responsabilidad cultural que deviene de esa función educativa. Por ahí solo dejar que la investigación educativa finalmente es una práctica contrahegemónica. Por ahí es también ir construyendo contracorriente otros valores, otras luchas por ganar otros espacios, y me parece como intelectuales del currículum que tenemos que hacerlo, ¿no? En esto de la militancia entre la docencia e investigación, no escindirla. Bueno, muchísimas gracias a ustedes realmente por la convocatoria, por confiar en nosotros. Y antes de que se vayan, quería hacerles yo una pregunta. Si bien, si hay tiempo. Sí, por nosotros. Primero, ¿Quién es Luciana? Soy estudiante. Luciana. Sí, Luciana, soy estudiante de cuarto año. Me encanta, dale. Quería escuchar estudiantes. Sí, pasa que los nervios. Mi amor. Yo los estaba escuchando, bueno, los estuve escuchando a lo largo de toda la charla y siempre escucho hablar un poco acerca de esto de la investigación docente, de cómo manejar el tiempo, de buscar nuevas herramientas y demás.
Y yo creo sinceramente que eso es un poco sencillo de hablar cuando una persona tiene una cierta trayectoria en la docencia. Pero quería saber qué nos aconsejan o qué consejos nos dan a nosotros que estamos por recién arrancar en este camino y no sabemos cómo hacerlo. Yo los escuchaba hace un rato hablar acerca o sea, de que nosotros solemos siempre preguntar o retransmitir lo que nos dicen los otros. Y es verdad, porque yo, por ejemplo, siempre estoy con mis profesores, que son excelentes profesores, y siempre les estamos consultando, por ejemplo, ¿está bien lo que hacemos? ¿Está mal? ¿Cómo nos guían? ¿Qué hacemos? ¿Cómo manejamos esto? Y siempre estamos preguntando y siempre estamos ahí en busca de una respuesta de otra persona. ¿Y qué nos aconsejan a nosotros ahora que estamos a punto de comenzar y que no sabemos por ahí si está bien o cómo manejamos nosotros? Por ejemplo, si está bien. Es hermosa tu pregunta, pero a ver, ¿qué puedo decirte? Primero, que vos ya estás teniendo experiencia en educación, porque vos tenés un montonazo de años de escolarización y un montón de experiencias educativas vividas en distintos espacios. Entonces vos inclusive elegiste trabajar en educación porque sabés de alguna manera, por la práctica social, lo que es la educación. Entonces, no es que vas a conocer la educación el día que tengas el título, vos ya sabés acerca de la educación un montón de cosas porque las has estado viviendo y has aprendido de esas vivencias. Lo que en todo caso sí hay que conquistar y que es algo ineludible en la investigación, es la posibilidad de tener una voz propia. Y quizás ahí se podría unir con lo que preguntaron antes de si somos o no propietarios intelectuales. Yo no sé si vamos a registrar cada idea que tengamos, pero lo que sí sé es que tenemos como personas el desafío, la oportunidad y casi les diría el deseo, si no la obligación, de tener voz propia. Educarse es poder ser una persona con autonomía, con independencia de otras, un ser distinto, un ser que se une a los demás, pero que es particular y único. Y si es particular y único, tiene pensamiento propio. Por más que se haya nutrido de todas las infinitas fuentes que fuimos consultando, que fuimos repitiendo y que nos fueron mostrando. Entonces, yo les diría a los estudiantes que vayan pensando en este derecho a tener una voz propia. Ustedes están en cualquiera de las materias, en cualquier lugar, pensando lo que está pasando. Y eso tiene que poder ser explicitado. Hablar o escribir no es nada más que hacerse consciente del propio pensamiento. El pensamiento es el material de la investigación educativa. Y entonces yo creo que lo que hay que tratar es de ir buscando, está bien, por ejemplo, digo cualquiera, fulano dice que currículum es A, mengano dice que es B, sutano dice que es C. Ahora, ¿qué es para mí currículum? A partir de todas esas cuestiones. Es uno el que tiene que ir construyendo un saber personal que se irá contrastando, que se irá resignificando, pero tenemos que hacernos conscientes de cuál es nuestro repertorio de conocimientos personales. Si no, no vamos a poder ponerlos para ser objetos de investigación. O sea que esa sería la invitación, a que nos demos cuenta que tenemos y tenemos derecho a expresar pensamientos propios. Lo otro a rescatar, que ella planteaba lo de las preguntas, es buenísimo, las invitamos a tener más preguntas, más que en búsqueda de respuesta, ¿no? Que la respuesta venga en la construcción con los otros, pero que no busquemos la respuesta inmediata, sino que instalemos siempre los interrogantes, ¿no? Como proceso de problematización, que nos ayudarían a construir conocimiento, en ese sentido. Bueno,
Muchas gracias, Ana y Mónica, por sus excelentes aportes, por la claridad en el discurso y por pensar en el sentido de lo que es la investigación. No es simplemente el hacer, sino el hacer para qué, por qué, con quién, ¿no? Hacia dónde vamos. Y lo que decían ustedes, ¿no? Es pensar en esa cuestión de la inclusión, de lo social, de todos esos aspectos que muchas veces no se tienen en cuenta, y a veces por eso se priorizan otras cuestiones. Bueno, y agradecemos entonces, les agradecemos principalmente a ustedes, al equipo directivo, a los colegas, a los estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente número 4 y todos los colegas que estuvieron participando y haciendo sus preguntas y sus comentarios, y a los estudiantes que pudieron participar, donde nos espera un gran desafío, ¿no es cierto?, de poder trabajar con ellos justamente. Primero tratar de nosotros enfocarnos, formarnos y adaptarnos a esta realidad, ¿no es cierto?, como corresponde, ¿no es cierto? Bueno, y queremos invitarle a la jornada de mañana, ¿no es cierto? Esto tiene continuidad mañana y pasado, ¿no? Mañana, donde en esta jornada, a las 18:30 horas, con la disertación Investigar en Educación Matemática, a cargo de la doctora Mabel Rodríguez. Así que bueno, esperando la presencia de todos y agradeciendo los aportes de cada uno, nos despedimos hasta mañana. Entonces, muchas gracias a todos. Muchas gracias y agrego un pedido de disculpas, Ricardo. No me di cuenta que vos estabas manejando el chat y por eso hacías vos las preguntas. Y te pido disculpas, me pareció que eras el único que hablaba y dije, no, quiero escuchar a otros, perdón. Muy buena tu función, la destaco, no hubiéramos podido sino saber lo que todos estaban opinando. Y muchas gracias y espero que sea un encuentro más y ojalá se sigan produciendo otros. Al servicio de... Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Sí. Sí. Muchas gracias a todos.